La información recopilada es de varios historiadores como Paco Ignacio Taibo, Alejandro Rosas y de Maulón en Para leer en libertad. Dicho esto, comenzamos. Uno de los eventos que más se ha documentado de diferentes formas es la Decena Trágica. El hecho que sucedió hace que hablemos mucho de Madero, pero que por lo que hizo Huerta no se quiera hablar mucho de él, y hacer a Madero un mártir y a Huerta el cruel villano. Aunque sí lo fue, queremos analizar a Huerta los hechos y circunstancias de por qué tomó la decisión de convertirse en la historia en el asesino y el traidor. ¿Cuáles son las causas que originaron todo este hecho? Huerta, ¿qué hizo que lo llevara a tomar decisiones obscuras? Huerta era un personaje que era muy desconfiado, cruel, atroz y vengativo. Era implacable con sus enemigos, pero también con quien se arrastraba a él, se arrodillaban a él, a esos, aparte de que los humillaba, los escupía, comenta de Maulón. Que uno de sus oficiales comentó que usaba las gafas oscuras para que no supieran qué era lo que estaba viendo y a quién estaba vigilando. Como él era alcohólico, a veces dependiendo de sus paranoias e intereses, fingía que estaba borracho de más, para así poder acusar de traidor a alguien si así lo creía, o bien escuchar qué decían de él. No despachaba en el Palacio Nacional por miedo a una traición, como él lo había hecho, que lo asesinaran de la misma forma como él lo hizo. No confiaba en nadie, así que todo el día estaba en un auto, en un Cadillac dando vueltas en la ciudad. No toleraba a los extranjeros, solo si su nombre o su apellido fuera Génesis o Martel. Solo se paraba del auto para comer en puestecitos de garnachas, sopes, y su botella todo el día que no faltaba, con su respectiva mota. Tenía varias casas, Popotla, San Rafael, en fin, por el miedo que lo mataran. Su psicosis de que lo traicionaran, su miedo y pavor, llevó a un tiempo que es conocido como el verano del terror, porque en 3 meses ejecutaron, secuestraron, torturaron militares, políticos, senadores, diputados, periodistas, en fin, los que estaban en contra de él o los que él suponía que estaban en contra, aproximadamente 100 personas, pero se dice y se cree que pudieron ser muchísimos más. Su mano derecha, Aureliano Blanquet, vendía los cargos y se llenó de generales el ejército que ya no podían más. El historiador Rosas comenta que el 23 de marzo de 1913, Domingo de Ramos, corrió un rumor por la ciudad que los espiritistas lo hicieron correr, y es que Madero iba a resucitar. Claro, que Huerta no lo creía, pero sus miedos e infiernos hizo que mandara un piquete de soldados para cuidar el Panteón Francés de la Piedad de la Ciudad de México, por si robaban el cuerpo y lo hacían pasar por resucitado. Obviamente no pasó nada, pero se considera metafóricamente este hecho, que sí resucitó, porque se levanta en armas unos cuantos días después de este hecho Venustiano Carranza con el plan de Guadalupe. Solo en la Ciudad de México se encontró documentadas 120 crímenes políticos. Enterraban los cuerpos en Jico y por la Cineteca, la Lechería, Santa Fe. Había lugares muy específicos, pues eran políticos, obreros y cualquiera que se le pusiera en contra, como Serapio Rendón y todos los maderistas que pudo. Huerta, más que un traidor, fue un oportunista, porque a él le ofrecieron la oportunidad que tuvo de ejecutar a Madero, y él mismo, o sea, el presidente Madero, le da todo el poder para que se tomara esa decisión, dándole el poder de mando de las Fuerzas Armadas en contra de los de la derecha. De Maulón comenta: Madero era la esperanza de todo el pueblo y de las clases de todo tipo, pero al ver que no hay el cambio prometido y los errores que cometió, hay una decepción y desilusión de parte del pueblo. Ya no tenía apoyo popular.
Huerta tomará con facilidad la oportunidad y toma la decisión de la decena trágica. Cuando llega Huerta al poder, los intelectuales ven muy bien su llegada, como José Juan Tablada, Urbina, Federico Gamboa, en fin, los de la revista Moderna, que era reconocida a nivel mundial. Tuvo proyectos, reformas, que los hizo con ayuda de los intelectuales de su época, pero no los llevó a cabo muchos de ellos. El exterminio de los mayas y muchos más pecados e infiernos que hizo fueron mayores, pero solo se le recuerda por lo sucedido con Madero, siendo que tuvo muchos peores atrocidades y asesinatos cometidos. Taibo dice en su investigación que no encontró ningún acto de gentileza, bondad, de salvación. Era una persona que vivió siempre etílica, que no se puede decir que sus infiernos sea una coincidencia, sino los hechos bien pensados por él. Estuvo en la presidencia del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914. No lo reconoció como presidente de Estados Unidos, sí España, Japón, Inglaterra y Alemania. El primer desfile obrero del 1 de mayo fue realizado por Victoriano Huerta, pero, desgraciadamente, la primera represión también fue por él. Sus infiernos son más grandes que lo que se pudiera decir bueno de él. Por eso, la muerte tuvo varios pendientes. Sus encargos brutales y violentos en su lista de pendientes estaba en una lista que ante los ojos de Huerta eran un reproche constante de lo que había hecho. Muchos de la Cámara Legislativa que no paraban de recordarle que era un traidor y un asesino, en ese momento lo catalogaban como el peor asesino de la historia de México. Fueron varios los crímenes políticos durante los primeros meses de gobierno, los más atroces, los más abundantes. Como ejemplo, Serapio Rendón, los diputados del bloque reformador, los que tenían el espíritu maderista, Adolfo C. Gurrión, Néstor Monroy, Edmundo Pastelín y el chiapaneco Belisario Domínguez, entre muchos más. Pero la mejor opinión de Huerta es de cada uno de ustedes. Por esto y mucho más, sus actos se le denominan sus infiernos, los asesinatos más crueles que se hayan documentado políticos en la historia de México del siglo pasado. Por esto es que pasa él en México a través de su historia. Bueno, amigos, por el momento esto es todo. Después hablaremos más de él, de su vida, de más hechos que él haya hecho. Pero en este video nos enfocamos únicamente en sus pecados, en sus infiernos, como fueron catalogados por la historia. Es todo por hoy. Yo soy Angie G. Y ya saben, si les gusta nuestro contenido, por favor suscríbanse, regálenos un me gusta y no se olviden de nosotros, sobre todo eso. Hasta la próxima. Cuídense mucho. ¡Chao! Hola, suscríbete, chao.